Bien, continuando con estos vídeos que estamos dedicando a las aplicaciones de las derivadas, vamos a ver este último, que es el estudio de la curvatura de una función. Para analizar la curvatura de una función, lo que tengo que hacer es calcular los intervalos en los que esta función es cóncava o convexa. Cóncava, convexa son términos que no suelen estar muy claros, lo dejaremos claro en clase, pero en principio quedaros con que si la función está abierta hacia arriba la denominamos cóncava y si la función está abierta hacia abajo la denominamos convexa. Pero en muchos libros encontráis estos términos de cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Bueno, lo dejaremos claro. Los puntos en los que una función pasa de ser cóncava a ser convexa se denominan puntos de inflexión. Para conseguir determinar estos intervalos y estos puntos, tenemos que seguir el siguiente proceso. Primero, determinar el dominio de la función. Después, hallar la derivada segunda. Después, hallamos las raíces de esta derivada segunda, es decir, igualamos la derivada segunda a cero. Formamos los intervalos con las raíces de la derivada segunda y los puntos en los que la función no está definida, y ahora tomamos un valor x sub 0 en cada uno de los intervalos y lo sustituimos en la derivada segunda. Si ese valor es mayor que 0, entonces decimos que es cóncava hacia arriba o cóncava, ¿vale? Dentro de ese intervalo. Y si ese valor es menor que 0, entonces decimos que es cóncava hacia abajo o, para decirlo de una manera clara, convexa en ese intervalo. Para calcular los puntos de inflexión, lo que hay que hacer es irnos a la derivada tercera. Sustituimos los valores que nos han dado como raíces de la derivada segunda en esa derivada tercera. Y si se produce esto, es decir, si ese valor sustituido en la derivada tercera me da un valor distinto de cero, eso será un punto de inflexión. Y ya solo me quedará calcular la imagen de estos valores para tener el punto de inflexión completo. Bueno, vamos a ver algún ejemplo. Vamos a coger esta función, 2x cuadrado más el logaritmo neperiano de x, y vamos a analizar su curvatura. En primer lugar, el dominio. El dominio de esta función tenemos que esta función, su dominio es todo R, pero el dominio de cualquier logaritmo ya sabemos que va desde 0 hasta infinito. No existe ni para 0 ni para los números negativos. Por lo tanto, el dominio de la función es desde 0 hasta infinito. Tendremos que descartar todo lo que sea negativo. Calculamos la derivada segunda de la función. La derivada primera será la derivada de esto, que es 4x, más la derivada de esto, que es 1 partido x. La derivada segunda será la derivada de esto, que es 4, y la derivada de esto, que acordaros que vimos la derivada de la inversa, que era menos 1 partido x cuadrado, aunque lo podemos hacer como un cociente y también nos saldría. Bien, las raíces de esta derivada. ¿Vale? Igualamos a 0, tendremos que 4x cuadrado sería 1, es decir, x cuadrado sería igual a un cuarto y la x sería igual a más menos un medio. De estas dos raíces solo nos vale la positiva, más un medio, porque menos un medio, recordar que el dominio de la función solo era para los números positivos. Por lo tanto, a la hora de hacer los intervalos lo haremos entre 0 y un medio y entre un medio e infinito. Sustituimos un valor entre 0 y un medio y otro valor entre un medio e infinito en la derivada segunda, aquí, y si sustituyo el 1, por ejemplo, me queda 4 menos 1, 3, es decir, es positivo, ¿vale? Y la función tendrá este aspecto. Si sustituyo un valor entre 0 y un medio, por ejemplo, un cuarto, ¿vale? Pues ese valor, ¿vale? Al sustituir aquí el 4 queda 16, que subo arriba, 4 menos ese valor me queda negativo y tendrá este aspecto. Es decir, la función es convexa en este intervalo, en 0, un medio, y la función es cóncava en este intervalo, desde un medio hasta infinito. Volvemos a derivar la función. La derivada tercera será esta. ¿Veis? La derivada de 4 es 0 y la derivada de esta, ¿vale? Pues me quedará, si lo hago como un cociente, será menos 1, que es 0, por x cuadrado, menos 1 por la derivada de x cuadrado, que es 2x, partido de x a la cuarta. Una x con una x se va y me queda 2x al cubo. Sustituimos en esta tercera derivada las raíces de la derivada segunda, que realmente es solo una, un medio.
calculo f de 1/2, sustituyo y veo que me da 16, es decir, que es distinto de c. Por lo tanto, habrá un punto de inflexión. Habrá un punto de inflexión aquí en 1/2 y sustituyo este 1/2 en la función original y me ha salido 1/2 menos logaritmo neperiano de 2, que aproximadamente lo he calculado es menos 0,19. ¿Veis? La función que hemos estado analizando es esta función, ¿vale? Hacia acá es convexa, hacia acá es cóncava y tiene ahí un punto de inflexión en 1/2 y menos 0,19, un poquito por debajo donde está indicado este punto azul, pero bueno, más o menos por ahí. Con esto terminamos el estudio, el análisis de toda una función. Hemos analizado su crecimiento, su dominio, su curvatura y con esto ya podríamos representarla. No es normal que os pida representar una función, pero ya podríais representarla. Lo que sí hemos terminado es con las aplicaciones de las derivadas y con este vídeo terminamos este tema. Pasaremos en un siguiente grupo de vídeos a ver el estudio de las integrales. Un saludo y hasta el próximo vídeo.